Well, praise the Lord. Gracias a Dios. Well, today I have an honor Fue el privilegio to introduce our guest speaker today. darles a nuestro orador de esta tarde. He is our very own Él es uno de los here nuestros, from Fado Church. Iglesia Faro, He's a professor at Vanguard University. profesor en la Universidad de Vanguard. And then what we have learned a few weeks ago, Lo que aprendimos hace unas semanas, when he shared with us, cuando compartió con nosotros, he was a missionary to Costa Rica. fue el misionero a Costa Rica. Let's give a big round of applause to Que, ¿por Doug qué no? Le Peterson. damos un fuerte aplauso al profesor Doug Peterson. Good morning, friends. Buenos días, amigos. It is good to be with you today, Es bueno estar con ustedes el día de hoy. the Costa Rica team. El equipo de Costa Rica. For 20 years, Costa Rica was our home. Por 20 años Costa Rica fue nuestro hogar. So deep within our hearts Entonces, bien profundo en nuestro is corazón our love for that country. está nuestro amor por ese país. When we went, all our kids were preschoolers. Cuando fuimos allí, todos nuestros hijos estaban en preescolar And so they grew up there until they came home to college. y ellos crecieron allá hasta que llegaron de regreso aquí para ir a la universidad. So when you get there tonight, Entonces, cuando Or in the lleguen morning. allí esta noche o mañana, kiss the ground por favor denle un beso al piso and think of us. y piensa en nosotros. I wish I were going with you. Me encantaría haber estado yendo con ustedes. World Cup comes to an end this morning. En esta mañana la Copa Mundo llega a su final. What are we going to do? ¿Qué vamos a hacer? Well, for some of you who have jobs, Para algunos de ustedes que tienen trabajos, for the rest of us, para we're el gonna be resto de on a nosotros vamos a estar en una dieta. now, don't tell me the score, Por favor, no me vayan a dar el resultado, because I'm going to go home, porque voy a ir a casa, turn it on at 2 o'clock, lo voy a encender a las 2 de la and tarde pretend it's live. y pretender que está en vivo. So, Entonces, no me digan el resultado. and Pastor, I did think of you, Y pastor, pensé en usted, especially during the Columbia game. especialmente en ese partido de Colombia. Can you believe it comes down to penalty kicks? ¿Se puede imaginar que llegó a los tiros de pena máxima? Oh, I was just sick for it. Me enfermé por usted. Then I thought, if they hit one more shot, Y luego yo pensé, si ellos llegan a meter otro gol, absolutely no one will be at church for the World Cup, and I'm preaching. nadie va a ir a la Copa, al final de la Copa Mundo y yo voy a estar predicando. So I didn't cry too much. Entonces no lloré mucho. You know, I did do a little research about how this whole idea of penalty kicks. Hice un pequeño estudio acerca de esta idea de los tiros penalty. Not really a good way to figure out who wins. Porque en realidad no es una buena manera para decidir quién gana. But it's way better than what they had. Pero es mucho mejor que lo que hacían antes. Do you know, up till 1970, Hasta 1970, if the game were tied, si el juego terminaba empatados, they flipped the coin. lo que ellos hacían era que mandaban la moneda, So they un made a lot of caricellazo. progress. Así de que hicieron mucho progreso. I want to preach this morning En esta about mañana a familiar story, quiero predicarles acerca de una historia muy familiar, David and Goliath. David y Goliat. When advantages are disadvantages, Cuando las ventajas son desventajas and when weaknesses are strengths. y cuando las debilidades son fortalezas. The Lord said to Samuel, don't judge by appearance or height. People judge by outward appearance, but the Lord looks at the heart. El Señor le dijo a Samuel, no te dejes impresionar por su apariencia ni por su estatura, pues yo los he rechazado. La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Of all the stories in the Bible, this one is probably the best known. De todas las historias en la Biblia, quizás esta es la más conocida de todas. Everybody knows the story of David and Goliath. Todo mundo sabe la historia de David y Goliat. Children know it. Los niños se la saben, Adults know it. los adultos se la saben.
If you go to church, Si usted you va a la know it. escuela, a la iglesia, usted se la sabe. If you grew up in Sunday school, Si usted creció yendo a la escuela dominical, we used to get it on the flannel graph. no lo ponían en esos telones. I don't know how many times I heard the story. No sé cuántas veces escuché la historia, I knew exactly how it was going to end. pero yo sabía exactamente cómo iba a terminar. And yet there's still a certain excitement about it. Sin embargo, había algo que me emocionaba de la historia. But it's really a very complicated and complex story. Pero en realidad es una historia bien compleja y complicada. I was thinking as I was working on this sermon this week, Estaba pensando a medida que trabajaba en este sermón en esta semana, how much better this sermon would be if Pastor Steve were preaching it. qué tan bueno sería este mensaje si el pastor Steve lo estuviera predicando, Because he'd act it out. porque él lo estuviera actuando. He'd play all the parts. Él estuviera actuando todas las partes. And he'd have all the apparatus, Y él hubiera tenido all the stuff. all the stuff. Todos los aparatos. And between Pastor Josh and myself, Y entre el pastor Doug y yo, that's not going to happen. no va a pasar. It would be better with Steve. Sería mejor con Steve. Let me give you a summary. Le voy a dar un resumen. There's a conflict between the Philistines and Israel. Hay un conflicto entre los filisteos y Israel. This conflict takes place maybe 15 miles from Bethlehem. Este conflicto toma lugar alrededor de 50 millas de Belén. The Philistine army is represented by a giant. El ejército filisteo está siendo representado por un gigante. In fact, the account only gives us his name twice. De hecho, la historia solo nos da su nombre 2 veces. 27 times it says the Philistine. 27 veces nos dice que es un filisteo. Twice a day. Morning and night. 2 veces al día, en la mañana y en la noche. This giant comes out and challenges Israel. Este gigante viene y desafía a Israel. He wants them to send out a warrior to fight him. Él quiere que ellos manden a un guerrero y pelee contra él. Whoever wins the fight is the victor. Y el que gane la batalla es el que sale victorioso. Winner take all. El ganador gana todo. The story emphasizes or contrasts the fear of Israel La historia contrasta el temor de Israel with the bravery of a shepherd boy. con la braveza de un joven pastor. This shepherd boy arrives in the military camp. Un joven pastor que llega al campo militar He hears the giant challenge the armies of the Lord. y escucha a un gigante que está desafiando a los ejércitos del Señor. He sees how it scares the king and all the soldiers. Él ve cómo ese desafío asusta al rey y al resto de los soldados. So to protect the honor of Israel and of God, Entonces, para proteger el honor de Israel y de Dios, the shepherd boy says, I'm ready and willing to go fight the giant. el joven pastor dice, yo estoy listo y disponible para ir a pelear en contra de este gigante. And so the shepherd boy confronts the giant with nothing more than stones and a sling. Entonces este joven pastor se enfrenta a este gigante con tan solo una onda y unas piedras. Impossible situation, Una situación imposible, but he wins. pero él gana. The giant's name is Goliath, El nombre del gigante es Goliat and the shepherd boy is David. y el joven pastor es David. We find this story in 1 Samuel 17. Encontramos esa historia en 1 de Samuel 17. It's a long chapter, Es un capítulo largo, like 58 verses, como 58 versículos, more than 1,000 words. más de 1000 palabras. The longest account of any story about David La in the Bible. historia más larga dentro de la historia de David en toda la Biblia. And even though we know the story really well, Y aunque nosotros sabemos la historia muy bien, the writer focuses on details. el escritor se enfoca en detalles. He's interested in how tall the giant is. Él se enfoca o está interesado en qué tan alto es el gigante. He's interested in
details about the armor and the weapon. Está interesado en detalles acerca del armamento y la armadura. He even tells us how much cheese and bread David brings for his brothers and the commander of the army. Él hasta nos dice que tanto queso y pan David le trae a sus hermanos y al comandante de los And he ejércitos. goes through the process that David uses to pick up the 5 stones. Y él nos habla del proceso que David usa para recoger las 5 piedras. He gives us all of these details Él nos da todos estos detalles so we'll remember the story. para que nosotros recordemos bien la historia. So that the story will be told and retold for centuries. Para que esa historia sea contada y recontada a través de los siglos. And for the reader to ask, what does this story matter to me? Y para que el lector pueda hacerse la pregunta, ¿qué beneficio tiene esta historia para mí? The phrase David and Goliath is embedded in our vocabulary. La frase David y Goliat está fijada en nuestro vocabulario. It's a metaphor for an improbable victory. Es una metáfora para una victoria improbable. Everybody believes that. Todo mundo lo cree. The problem, though, with that version of events El problema con esa versión de eventos o de los hechos in the David and Goliath story is that likely most of it is wrong. en la historia de David y Goliat es que la mayoría de ello está mal. We get so familiar with the story Nosotros estamos tan familiarizados con la historia that we know exactly what it is, que nosotros pensamos que sabemos exactamente lo que es and we never have a reason to question. y nunca tenemos razón alguna por qué cuestionarla. And that's as far as we get. Y hasta ahí es que llegamos. I'm grateful this morning to a wonderful secular writer. Pero en esta mañana estoy agradecido por un maravilloso escritor secular. His name is Malcolm Gladwell, and the book's David and Goliath. Su nombre es Malcolm Gladwell y el libro que le escribió se llama David y Goliat. And one of my ideas comes from Gladwell. Y una de mis ideas viene de Gladwell. Now I'm going to work through Entonces lo que voy a hacer the verses chronologically. es que voy a trazar la historia y los versículos cronológicamente. In chapter 17, you can follow me in your Bibles. Del if you want. versículo del capítulo 17 primera de Samuel y pueden seguirme en sus Biblias si ustedes desean hacerlo. The first 3 verses are about the Philistines. Los primeros 3 versículos se tratan acerca de los filisteos. They're a sea people and they are fighters. Ellos son marineros y ellos son peleadores. The Bible always represents them as evil. La Biblia siempre los representa a ellos como gente malvada. They have settled along the coast of Ellos Canaan se establecieron sobre la costa de Canaán in 5 major cities. en 5 ciudades primordiales o principales. They have a professional military Ellos tienen un ejército profesional with chariots and iron. con carros y tienen mucho hierro. And they are the sworn enemies of Israel. Y ellos son los peores enemigos de Israel. They are pushing up into getting close to Israel, real close to Bethlehem. Ellos están tratando de empujar a Israel y están bien cerca de llevarlos hacia Belén. The area is called the Valley of Elah. La área se llama el Valle de Ela. What you have is sort of like a valley floor and then going up on 2 sides. Lo que ustedes tienen es como si fuera un piso de valle y tienen como 2 barrancos hacia los lados. It's a corridor that runs for miles. Es un corredor que va por millas. Who controls this corridor is going to control the land. Y el que controla este corredor controlará la tierra. Israel, it lives up in the mountain region. Israel vive en las áreas o en las regiones montañosas. Unlike the professional army of the Philistines, No como los profesionales guerreros filisteos. Israel's army is sort of ad hoc. It's made up of farmers. El ejército de Israel está hecho de campesinos. When
word comes to King Saul about the Philistines pushing into this corridor. Y cuando le llega la voz al rey Saúl de que los filisteos están llegando hacia este corredor, este valle, He gathers together his men. He calls his men, and they work their way down the mountain. él reúne a su ejército y ellos comienzan a bajar por este barranco, esta montaña. Here's what they find. Y eso es lo que ellos se dan cuenta The o ven. Philistines have set up camp on one side of the valley. Que los filisteos han hecho campamento al otro lado del valle. And Saul decides to set up his camp on the other side. Y entonces Saúl decide de hacer su campamento al otro lado del valle. There are two ridges that face each other with this valley in between. Hay dos barrancos a cada lado con un valle en el medio. No army really can move in a situation like that En una situación como esta, ningún ejército se puede en realidad mover, because they both have high ground. porque los dos tienen una posición alta. If either of the armies decide to attack, Si alguna de las dos ejércitos deciden atacar, they have to come down from the high ellos ground, tienen que bajar de su posición alta, cross the valley floor, cruzar el valle and go up y luego escalar to where the other army is a located. donde está el otro You ejército. cannot go up Y usted no puede escalar against any army. en contra de ningún ejército. It's suicide. Eso es suicidio. So they're at a stalemate. Entonces todo mundo está quieto. Think in terms of each army having like stadium seats with this valley in between. Piénselo como si fueran dos ejércitos que tienen silletería de un estadio con un valle en el medio. This goes on for a long time. Y esto ocurre por mucho tiempo. And finally, the Philistines have had enough. Y finalmente los filisteos dicen es And suficiente. they decide we need to find a way to bring this to an end. Y ellos dicen tenemos que hacer algo para traer esto a un final. And they decide to send their greatest warrior, their most elite warrior, Entonces ellos deciden enviar a su mejor guerrero, al más élite de todos. down into the valley Y deciden enviarlo al valle, where he can challenge the army of Israel. donde él puede ir y desafiar los ejércitos de Israel. He wants someone to come and fight him one on one. Él quiere que alguien venga y pelee contra él uno a uno. The scene shifts with verse 4 Entonces, to Goliath the giant. cuando llegamos al versículo 4, el escenario cambia con el gigante Goliat. And the writer focuses on details. Y el escritor se comienza a enfocar en detalles. The reader can see the giant with all of his advantages. El lector puede ver al gigante con todo y sus ventajas. And the writer places this emphasis on the advantages. Y el escritor pone su énfasis en todas las ventajas. He tells us the height of the giant, Él nos dice la altura de este gigante, which scholars disagree on. que los estudiosos están en desacuerdo. In Hebrew, he's like 9 feet 6. En hebreo es como 9 pies 6 pulgadas. In the Greek version or Septuagint, he's 6'9". En griego, en la Septuaginta, es 6'9", 6 pies 9 pulgadas. Whatever, he is big. Pero cualquier cosa que sea, él es grande. He is bigger than anybody in Israel. Él es más grande que cualquier otro en Israel. He's a giant. Él es un gigante. The giant wears a helmet of bronze. El gigante tiene un casco de bronce. I was working through this material this week. Mientras que yo hacía mis investigaciones en este material, I found more than 100 academic articles me encontré con más de 100 artículos académicos just on this chapter. simplemente en este capítulo. Secular writers, Escritores seculares, articles, book chapters, books. artículos, libros y capítulos de libros. These details are important to the story. Esos detalles son importantes para la historia. I did find one that probably isn't too important. me encontré uno que quizás no es tan importante para la historia. The Bible account says the giant is 6 cubits
tall. La historia bíblica dice que el gigante medía 6 cúbicos de alto And he has 3 pieces of armor and 3 weapons for a total of 6. y que tenía 3 piezas de armadura y 3 armamentos que equivalen a 6. And his spear weighs 600 shekels. Y la lanza pesaba 600 shekels. So this writer has put this together. Entonces el escritor puso esto junto 600, y dijo 600, 6, 6, 6. 666. So he's got the mark of the beast Entonces going tiene here. la marca de la bestia aquí. I don't think that's what it means. No creo que ese es el significado. But Israel sees Pero the giant like that. Israel ve a este gigante como eso. This giant, the equipment, the armor that he has. Este gigante, el equipo, la armadura que él tiene. It's this body armor that is elaborate fabrication of like scales, like fish scales, but made out of bronze. Armadura que está bien labrada, que son como escamas de bronce que él se pone. It protects him from the neck to the knee, Lo protege desde su cuello hasta las rodillas, down to his wrists. hasta las muñecas. The scripture tells us he has shin guards of bronze, La escritura nos dice que tenía espinilleras de bronce and his feet are y protected sus by bronze. pies están cubiertos por bronce. This giant is invincible, Este gigante es invencible and he is elite. y él es élite. The labor and cost to make this armor. El costo y la labor que costó hacer esta armadura. Hardly anyone in the armies of this time would have something this elaborate. Durante estos tiempos nadie tenía algo tan labrado como esto. It just cost too much. Costaba simplemente demasiado. And it weighed too much, Y- 125 pounds. Pesaba demasiado, pesaba 150 libras. But he's a big, powerful man. Pero ese era un hombre grande, grande y poderoso. His weapons, Su armamento. he's got 3. Él tiene 3. One is some kind of a sword that he wears between his shoulders. Uno es una espada que él tenía entre sus paletas. Some thinks it's a javelin, Algunos piensan que es una jabalina, but more likely it's one of those curved swords like you see in the movies where they cut people's heads off. pero es más o menos como una de esas espadas que tiene una curva para cortarle la cabeza a las personas. On his hip, he has En- another sword, a straight sword. A su lado él tiene otra espada que es la espada recta, la larga. But his main weapon Pero su armamento principal is a spear. es una lanza. This spear has a cylinder Esta lanza tiene un cilindro that the Bible says is as thick as a weaver's beam. que la Biblia dice que es tan grueso como el rodillo de un telar. It took me forever to figure that one out. Me tomó mucho tiempo poder figurar eso. What in the world's a weaver's beam? ¿Qué tan grueso es el rodillo de un telar? What it is in Goliath's case is this solid wood that's about 2.5 inches in diameter. En el caso de Goliat es este pedazo de palo que es alrededor de 2,5 pulgadas en diámetro It's about his height. y es igual de alto a él. And then on the end of it Y al final de esa lanza is this iron blade tiene una cuchilla de hierro that weighs 15 pounds. que pesa alrededor de 15 libras. It takes a powerful person to be able to wield that. Y toma una persona muy poderosa poder mover ese armamento. When you think about Goliath fighting, he's doing it with both hands. Cuando usted piensa en Goliat peleando, él tiene que hacerlo con las 2 manos. That's why he has a shield bearer in front of him. Por eso es que frente a él tiene a alguien que está frente a él defendiéndolo también con un escudo, un escudero. He is a scary sight. Él es algo que es muy miedoso que mirar. The Bible tells us that every morning and every night for 40 days, La Biblia nos dice que cada mañana y cada tarde por 40 días
Goliath comes down to the valley floor Goliat venía al valle and he shouts out to the army of Israel. y él le gritaba a los ejércitos de Israel. He insults them. Él los insultaba. He insults their God. Él insultaba a su Dios. He makes the case that his gods are stronger than theirs. Él hace el caso de que sus dioses es más poderoso que el de ellos. And then he always makes the same challenge. Y él siempre hace el mismo desafío. He says, choose a man Él les dice, elijan a un hombre and let him come down to me. y deja que venga a mí. If he wins in battle against me and he kills me, Si gana en la batalla contra mí y me mata, our whole army will be your slave. seremos sus esclavos. But if I kill him, Pero si lo mato, your army will be our slaves. su ejército serán nuestros esclavos y nos servirán. Something common in ancient times is this idea of single combat. Algo común durante esos tiempos de la antigüedad era el combate uno a uno o singular. Instead of shedding everybody's blood, A cambio de matarse entre sí, you take your best person, usted tomaba a su mejor guerrero match him up with the best y person of the usted other lo side, confrontaba con el mejor guerrero del otro ejército and let them fight. y los dejaban pelear Winner takes all. y el ganador lo ganaba todo. When Goliath makes this challenge, Cuando Goliat hizo este desafío, the Bible says among the Israelites, no one moved. la Biblia dice que de entre los de Israel nadie se movía. They're terrified. Ellos estaban Who aterrorizados. could win ¿Quién podía ganar against this opponent? contra este oponente? They had no chance. Ellos no tenían, no podían vencerlo. Now the scene changes in verse 12, and we see David the shepherd boy. La escena cambia una vez más en el versículo 12 y ahora vemos a David, el pastor. He's walked from Bethlehem, which is about maybe 15 miles, to the military camp. Él ha venido caminando desde Belén hasta el campo militar, que es alrededor de 15 millas. His three older brothers are in the military. He's too young. Sus tres hermanos mayores están en el ejército. Él es muy joven. In fact, he's the youngest of 8, De hecho, él es el más joven de 8. and he has the lowest kind of job. Y él tiene el peor trabajo de todos. He herds sheep, Él es un pastor de ovejas. and then every now and then Y de vez en cuando, he serves as a messenger between his father and his brothers. él sirve como un mensajero entre su padre y sus hermanos. He brings his brothers and the commander some homemade food. Así de que él le trae a sus hermanos y al comandante algo de comida hecha en casa. He brings them news from home, Y él les trae noticias de casa and he takes back y él news. lleva noticias. This particular morning, En esta mañana en particular, shepherd boy had got up early. este joven pastor se despertó temprano. He leaves his sheep with a keeper, the Bible says, Él dejó las ovejas con un cuidandero, dice la Biblia, and walks 15 miles to the battlefield. y camina unas 15 millas al campo de batalla. No sooner had he arrived Y en el momento que él llega, when the Philistine comes out onto the valley floor and insults and makes a challenge. el filisteo viene al valle y comienza a hacer el insulto y el desafío. Choose a man. Escojan Let him a un come hombre. down to me. Deja que baje a mí. David hears the giant's challenge, David escucha el desafío del gigante and he's surprised at the reaction of the army of Israel. y él se sorprende por la reacción del ejército de Israel. And he asks them, Y él les pregunta, who is this Philistine that he should taunt the armies of the living God? ¿quién se cree este filisteo que se atreve a desafiar al ejército de Dios viviente? And the other soldiers respond, have you seen this man? Y los otros soldados le respondieron, ven a ver a ese hombre. The scene now shifts to David and Saul Ahora la escena cambia a David y Saúl with verse 31. en el versículo 31. David's big talk has got to the king. Lo que David dice llega a los oídos del rey Saúl.
David says, I'll fight the guy. Porque David dice, yo peleo contra él. So Saul wants to know, who is this? Entonces Saúl quiere saber quién es esta persona. And here's how David introduces himself. Y esta es la manera en cómo David se introduce. Let no man's heart fail on account of this giant. Él dice que el corazón de ningún hombre desmaye por este hombre. I'll go fight the Philistine. Yo pelearé contra el filisteo. For Saul, this is nuts. Para Saúl esto es una locura. You can't go to battle. You're a kid. Él le dice, tú no puedes ir a la batalla, eres tan solo un muchacho. How are you going to battle with a Philistine who's been a soldier all of his life? ¿Cómo vas a ir a guerrear con un filisteo que ha estado en guerra toda su vida? In fact, it probably should have been Saul that's down there doing the fighting. De hecho, debió haber sido Saúl quien debió haber estado allá peleando contra el He's filisteo. head and shoulders over all the rest of Israel. Porque él es más alto que todo mundo de los hombros para arriba And en the very Israel. reason he's king is to protect Israel from the Y Philistines. la razón por la cual él es rey es para proteger a Israel de los filisteos. But he's not going. Pero él no va a ir. So he objects to the Entonces, shepherd boy. entonces él objeta a este joven pastor. But David is adamant. Pero David, él quiere hacerlo. He said, I've faced worse opponents than the Philistine. Él dice, yo he tenido peores oponentes que ese filisteo. I've killed a lion and a bear. Yo he matado a un oso y a un león. This Philistine will be like one of them. Este filisteo va a ser como uno de ellos. He's taunted the living God. Él se ha burlado del Dios viviente. Here's David, the Lord who delivered me from the paw of the lion David dijo, el Señor que me libró de las garras del león and the paw of the bear. y del oso, He'll deliver me from the hand of this Philistine. también me librará del poder de este filisteo. Saul really doesn't have any other option. Así que Saúl no tenía ninguna otra opción. He says to David, go, may the Lord be with you. Y entonces él cede y le dice a David, anda pues y que el Señor te He doesn't really acompañe. think anything's going to happen that's good. Él no piensa que nada bueno va a pasar. He says to David, but before you go, Él le dice, pero David, antes de que vayas, give yourself a chance. ¿por qué no te das una oportunidad? Put on my armor. Ponte por lo menos mi armadura. Take my weapons. Llévate mi armamento. David puts it on. Así que David se pone la armadura, It is way too big. pero es demasiado grande He para can él. barely get himself around. Él ni siquiera se puede mover. The Bible says he took it off Y- because he said, I haven't tested. Y la Biblia dice que él se lo quitó porque él dijo, no estoy entrenado para ello. He takes his stick. Así de que él toma su bastón, He chooses 5 stones from a brook. él escoge 5 piedras lisas de un río, He puts them in a shepherd's bag él las mete en una bolsa del pastor and into the sling that's in his hand. y luego en la onda que tiene en su mano. And he starts down the hill to confront the giant. Y él comienza corriendo por el barranco para enfrentar al gigante. What happens next Y lo que ocurre próximo is the matter of legend. es cuestión de leyenda. David and Goliath. David y Goliat. The writer has covered 40 verses before we get to the action. El escritor cubrió 40 versículos antes de entrar a la acción. He is building the drama. Él está tratando de edificar el drama. When Goliath sees David, Cuando Goliat ve a David, says he's disgusted. dice que él se siente insultado. He disdains him. Él lo hace como si fuera nada. David's a teenager. Porque David es tan solo un muchacho. He is the elite fighter from the Philistines. Y él es el luchador elite de los filisteos. He says to Élite. David, Y él le dice a David, am I a dog that you come to me with a stick? ¿soy acaso un perro para que vengas a atacarme con palos? And he also says to David, Y luego le dice también a David, come, ven acá, I'll give your flesh to the birds of heaven que les voy a echar tu carne a las aves del and the cielo beasts of the y a field. las fieras del campo. During ancient time, there are 3 kinds of warriors.
Durante los tiempos antiguos habían tres tipos de guerreros. The army was made up, first of all, of a cavalry. Los ejércitos estaban compuestos primero por la caballería. Armed men on horseback and in chariots. Hombres armados a caballo o en carros. The second part of an army was the infantry. La segunda parte de un ejército era la infantería. Foot soldiers wearing all of this armor with swords and spears. Soldados que a pie que llevaban armadura y con espadas y escudos. The third part of the army, what we would understand to be the artillery. Y la tercera parte de un ejército es lo que nosotros entenderíamos como la artillería. In Bible times, they were the archers En, and the slingers. en los tiempos de la Biblia ellos serían los arqueros y los honderos. Slingers had this leather pouch that is attached on two sides to a long cord. Los honderos tenían como una bolsita de cuero que tenían dos cuerdas de cuero a los finales de esa bolsa. They'd put a rock in the pouch, Ellos ponían una piedra en esa bolsa, maybe about the size of a tennis ball, quizás del tamaño de una pelota de tenis. not a pebble. No era una bolita pequeña. They'd twirl it over their head Y half a ellos dozen times. entonces la giraban sobre su cabeza alrededor de 6 veces Release one end of the rope, y luego dejaban ir un lado de la cuerda and the rock would go flying. y entonces la piedra salía volando. To be a slinger took an immense amount of skill. Para poder ser un hondero tomaba bastante ser muy bueno para hacerlo. Unbelievable hours of practice. Eran muchas horas de práctica. According to history, it was almost best learned from being a child. De acuerdo a la historia, dice que es mejor aprenderse esto cuando era un niño. In the experienced hands of a slinger, En las manos experimentadas de un hondero, this sling was a devastating weapon. la honda era era un armamento formidable. A good slinger Un could buen hit a hondero bird in mid-flight. Le podía pegar a un ave volando. Irish slingers could hit a coin as far away as they could see. Los de Irlanda podían tirar una moneda y pegarle tan lejos como ellos podían verla. They would say that over 100 yards, Se decía que más de 100 yardas. they could not only hit someone in the face, No tan solo podían pegarle a alguien en el rostro, they could say which part of the face. ellos podían pegarle a una parte específica del rostro. Even hard for us to do now. Es aún muy difícil para a gun. nosotros hoy en día. Judges tells us about slingers in the army. El libro de los jueces nos dice acerca de los honderos en los It ejércitos. said they were so accurate that they could hit within a hair's breadth. Dicen que ellos eran tan buenos que ellos fallaban por el gruesor de un cabello. They could sling it 400 yards. Ellos podían lanzar con exactitud hasta 400 yardas. Accurate at 200 yards. Eran con más exactitud a 200 yardas. These three parts of the military sort of balanced each other. Esas tres partes de un ejército se balanceaban entre sí. With their swords and spears and javelins, the infantrymen could stand up to the cavalry. La infantería con sus espadas, con sus jabalinas y con todo lo que tenían, ellos se podían parar frente a stand up to The cavalry. a la caballería. The cavalry is at the infantry's mercy. La caballería queda a la misericordia de la infantería. But the cavalry was difficult for slingers. Pero la caballería era difícil para los honderos. Everyone's moving and they couldn't get a good shot. Porque todo mundo se está moviendo y era difícil poderles golpear. But infantrymen Pero- against slingers. Pero los de la infantería en contra de los honderos, The infantry was a sitting duck. la infantería quedaba completamente deshabilitada. David is a slinger. Y David era un hondero. Goliath is
heavy infantry. Goliat era infantería pesada. Goliath is expecting someone like him to Go- come down and fight Goliat estaba esperando a alguien como él que viniera a pelear en contra de él, in armor and with powerful weapons, con armadura y con armamentos poderosos. hand to hand, Un combate de mano a mano, spear to spear. lanza contra lanza. That's not how this fight's going to go. Pero así no es que esta pelea va a ocurrir. David has no intentions of fighting like a single combat, David no tiene ninguna intención de pelear uno a uno, but he is an unbelievable slinger. pero él es un hondero tremendo. That's how he killed the lion and the bear. Así fue que él mató al oso y al león. And that's what he did all day. He didn't have anything else to do. Y eso era lo que él hacía todo el día, no He tenía nada is más que hacer. practicing with that sling. Él está practicando con esa onda. Knocking rocks off fence posts. Él está golpeando cosas de lugares donde él pone blancos. He was a terrific slinger. Él era un hondero terrífico. When he tells Saul that he killed bears and lions, he's Cuando- not just talking about courage. Cuando él le dice a Saúl que él había matado al oso y al león, él no está hablando únicamente de valor. He wants to make another point. Él quiere hacer otro punto. He plans to fight Goliath the same way he fought the lions and the bears. Y es que él quiere pelear contra Goliat de la misma manera que él peleó contra el oso y el león, As a slinger. como un hondero. Goliath looks at this boy coming toward him. Entonces Goliat ve a este joven que viene en contra de él He is insulted y se siente insultado. by a dog. Soy un perro, I'll feed your body to the birds and the beasts. voy a darle de comer tu cuerpo a las aves del cielo y a las bestias del campo. Now it's David's turn. Y ahora es el tiempo de David, Verse o el turno de 45. David, Here's David. versículo 45. to David Goliath. a You Goliat. come to me with a sword, a spear, a javelin, but I come to you in the name of the Lord of hosts. Tú vienes contra mí con lanza y jabalina, pero yo vengo ante ti en el nombre del Señor Todopoderoso, The God of the armies of Israel, whom you have defied. el Dios de los ejércitos de Israel a quien tú has desafiado. This day the Lord will deliver you into my hands. Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos I'll strike you down. y te mataré I'll remove your head. y te cortaré la cabeza. And everyone who's watching Y todos los que están aquí will know that the Lord does not deliver by sword or spear. reconocerán que el Señor salva sin necesidad de espada ni lanza. For the battle is the Lord. La batalla es del Señor He will give you into my hands. y Él los entregará a ustedes en nuestras manos. The moment David stops talking, he starts running. En el momento en que David deja de hablar, él comienza a correr. He's running towards Goliath. Y él comienza a correr hacia Goliat. He doesn't have anything to weigh him down. Él no tiene nada que lo pesa. He can zig or zag Él puede hacer zigzag. while he's running. Y a medida que él va corriendo, The Bible says he reaches into a shepherd's bag, la Biblia dice que él mete la mano a la bolsa del pastor takes out a stone, y saca una de las piedras loads his sling, y llena su onda and begins to whip that sling around and around. y comienza a girar su onda alrededor. Faster and faster. Más rápido y más rápido y más rápido. And then he fires. Y luego él la lanza. In 1 second, En un segundo, the stone hits Goliath in the forehead la piedra golpea a Goliat en la frente with the velocity of a 44 revolver. con la velocidad de un revólver 44, More than enough power to penetrate Goliath's helmet. con más poder para poder penetrar el casco de Goliat, Knock him unconscious, para noquearlo inconsciente, maybe even dead. quizás aún muerto. Goliath has no time to protect himself. Goliat no tiene tiempo para protegerse. He knows about slingers. Él sabe de los honderos. His army has slingers. ¿Por qué? Porque su ejército tiene honderos. But he never
dreamt that this teenager could be a slinger. Pero él nunca se imaginó que este joven pudiera ser un hondero. All he can think about is armor and weapons. Todo lo que él podía pensar era en armamento y armadura. He doesn't protect himself. No se protegió He falls. y cae. David runs toward him, David corre hacia él, seizes the giant's sword, le saca la espada del gigante and cuts off his head. y le corta su cabeza. The Philistines, the Bible said, saw that their champion dead. Los filisteos, dice la Biblia, vieron que su varón, que su héroe había muerto And they fled. y salieron corriendo. What could Goliath have done? ¿Qué podría haber hecho Goliat? He watches David come into sight, first of all, with scorn. Él ve a David que él viene primero como con rechazo. It happened so fast. Pasó tan rápido Perhaps he had time to recognize this is a horror story. que quizás él pudo reconocer que esta era una historia de horror. The battle he was expecting, the rules have changed. La batalla que él esperaba no fue, las reglas habían cambiado. David was a slinger. David era un hondero A slinger beats infantrymen. y un hondero le gana a una persona de infantería. Goliath, come to me, Gola- that I may give your flesh to the birds of the heaven and the beasts of the field. Goliat le dice a David, ven a mí para que yo le dé de comer tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Before he could get the words out of his mouth, Pero antes de que él dijera esas palabras, he's dead. él está muerto. The David and Goliath story La historia de David y Goliat is about this confrontation 3,000 years ago. es de una confrontación 3,000 años atrás. One of the most beautiful stories, Una de las historias más hermosas, demonstrating God's ability demostrando la habilidad de Dios to protect in the face of unbelievable odds. para proteger ante el rostro de las improbabilidades más grandes. That's true. Y eso es verdad. But is that the only lesson or even the best lesson we Pero learn? ¿será que esa es la única lección o la mejor lección que podemos aprender de We're esta so historia? familiar with this story Porque estamos tan familiarizados With con its esa events. historia, con estos eventos, that it can hinder us from seeing what God is really doing. que nos puede impedir de ver lo que Dios en realidad está haciendo. Giants are not always what they seem. Y es que los gigantes no siempre son lo que aparentan ser. Giants aren't always who we think they are. Los gigantes no siempre son lo que nosotros pensamos que ellos son. This battle between David and Goliath Esta batalla entre David y Goliat reveals the folly of our assumptions about power. revela lo fallido que lo fallido que asumimos el poder es. The soldiers in Israel's army think they know who Goliath is. Los soldados en el ejército de Israel creen que saben quién era Goliat. He's an intimidating giant. Él era un gigante que intimidaba. They size him up and jump to conclusions. Ellos lo vieron y saltaron a conclusiones. This is what he's capable of. Esto es lo que él es capaz de hacer, But they don't really see him. pero en realidad ellos no lo ven. Saul thinks he knows who Goliath is. Saúl piensa quién es Goliat. Why he's skeptical of David's chances is because David is so small, Goliath is so big. Y la razón por la que él piensa que David no puede ganar es porque David es tan pequeño y Goliat es tan grande. And Saul can only understand power in physical Y terms. Saúl únicamente puede entender el poder en términos físicos. He doesn't understand that power can come in other forms. Él no entiende que el poder puede venir en otras formas. That one can break the rules. Que alguien puede romper las reglas. You can substitute Que- speed and surprise for strength. Que uno puede sustituir fuerza por velocidad y sorpresa. Not even Goliath knows who he really is. Ni siquiera Goliat sabía quién él realmente era. Why does it take him so long to see that David has changed the rules? ¿Por qué es que le toma tanto tiempo ver que David estaba cambiando las reglas? Why doesn't he respond
so much sooner when he sees David coming down the hillside without a sword or a spear? ¿Por qué él no responde cuando él ve que David viene sin espada y jabalina? He's first insulted. El su primera reacción, él se siente insultado, He should be terrified. pero él se debió haber sentido aterrorizado. But David knows who Goliath is. Pero David sabía quién era Goliat. David knows about these duels. David sabía acerca de estos dúos. He knows the rules. Él sabía las reglas. But he's a shepherd and he has no intention of following the rules. Pero él es un pastor y él no tenía no tenía la intención de seguir esas reglas. He comes running towards Goliath. Él viene corriendo hacia Goliat. He has got courage and he has faith. Él tenía valor y él tenía fe. Goliath is blind to what David is doing. Goliat estaba enceguecido a lo que David estaba haciendo. And then like that, Y de un momento a otro, Goliath is down. Goliat cayó. Too big, Muy grande, too slow muy demorado to comprehend that the tables have been turned. para comprender que las cosas habían cambiado. Giants aren't always like they seem. Los gigantes no siempre son como ellos parecen ser. Advantages can be disadvantages and weaknesses can be strengths. Las ventajas pueden ser desventajas y las debilidades pueden ser fortalezas. It's easy for us to be misled by these obvious advantages. Es fácil podernos confundirnos por lo que pensamos son ventajas. Goliath's size and strength and armor were the source of his greatest weakness. Su mayor debilidad fue su tamaño, su fuerza y su armadura. When we think of this battle, Cuando nosotros pensamos en esta batalla, we think of a giant with armor, with a sword, with a shield. pensamos en un gigante con armadura, con escudo, con espada. We consistently get these kinds of conflicts wrong. Y nosotros constantemente tenemos esos conflictos mal. We misread them. Nosotros los malentendemos. The same qualities that appear to give strength are often the source of weakness. Las mismas cualidades que parecen darles fuerzas a menudo son las fuentes de su gran debilidad. And our greatest weakness Y nuestras mayores debilidades in God's hands en las manos de Dios can create unbelievable opportunities pueden crear oportunidades maravillosas and make possible something that's. y puede hacer posible algo que ni siquiera podemos pensar. Why are we so shocked every time David beats Goliath? ¿Por qué es que cada vez que David le gana a Goliat nos sorprendemos tanto? Why do we automatically assume that someone who is smaller or poorer or less skilled is at a disadvantage? ¿Por qué siempre pensamos que alguien que es más pequeño o más pobre o menos calificado está en desventaja siempre? Because we see advantages as material resources. Porque nosotros vemos la ventaja como recursos materiales. When we see the giant, Cuando nosotros vemos el gigante, we assume nosotros asumimos he's going to win. que él va a ganar. Story of David and Goliath La historia de David y Goliat are going to show us otherwise. nos muestra lo contrario. We think if we just had more prestige, more resources, a better institution, we would have an advantage. Nosotros pensamos, si nosotros tenemos más prestigio, si nosotros tenemos más recursos, si tenemos una mejor institución, entonces vamos a tener la ventaja. But much of what is valuable in the world comes from the shepherd boy in this story. Pero lo que tiene más valor en el mundo viene de la historia de este joven pastor. He has more strength and more purpose than we could ever imagine Él tiene más fortaleza y más propósito de lo que nosotros nos podemos imaginar. because he realizes that the battle is. Porque él se da cuenta de algo y es que la batalla es del Señor. David versus Goliath is a vivid portrait of what God can do. David frente a Goliat es una foto vívida de lo que Dios puede hacer. Spiritual reality is a matter of the heart, not of the eyes.
La realidad espiritual se trata del corazón, no de los ojos. We look at outward appearances. Nosotros miramos las apariencias exteriores, God looks at the heart. pero Dios ve el corazón. The scripture says the Spirit of the living God comes on David. La Biblia dice que el Espíritu de Dios viviente viene sobre David And he sees and hears things others don't. y él ve y escucha cosas que otros no ven ni escuchan. The troops see a giant who paralyzes them with fear. Las tropas ven un gigante, un enemigo gigante que los paraliza. David only hears the blasphemous insult of someone who is challenging the living God of Israel. Pero David solo escucha el desafío blasfemo del Dios viviente. The troops are paralyzed with fear. Las tropas están paralizadas con miedo. David sees this conflict as a time for action. David ve ese conflicto como un momento de acción. God gives victory over such an enemy. Dios da victoria sobre tal enemigo. Goliath relies on military power. Goliat confiaba solo en su poder militar. David relies on a slingshot and the name of the Lord. Pero David se basa únicamente en el nombre del Señor y en un ondazo. This isn't a lucky shot. Este no fue un ondazo de suerte. David was a good slinger, David era un buen ondador. but he really only has one shot. Pero él en realidad tenía solo un tiro. Nobody is that good 100% of the time. Nadie es tan bueno 100% de las veces. David needs the battle to be of the Lord's. David necesitaba que esta batalla fuera del Señor. The Philistines' gods are dead. Los dioses de los filisteos están muertos, David's God is alive. pero el Dios de David estaba vivo. And David cuts off the giant's head without a sword. Y David corta la cabeza del gigante sin siquiera tener una espada. God uses the unlikely and the unexpected to defeat the powerful. Dios usa lo improbable y lo inesperado para vencer a los poderosos. One of the reasons that this chapter is so detailed, Una de las razones por las cuales este capítulo tiene tanto detalle because the lesson from it becomes a theme throughout Scripture. es porque la lección de él se convierte en un tema a través de todas las escrituras. Not by might nor by power. Y es que no es con fuerza ni con poder. The foolish things of the world shame the wise. Lo insensato del mundo para avergonzar los sabios. David is dependent upon the Spirit of the living God. David dependía del Espíritu de Dios. Without God, Sin he Dios, is going to be in the same situation as the troops. él iba a estar en la misma situación que las tropas. But he understands where his power comes. Pero él entendió de dónde venía su poder. His faith in the living God is the determining factor. Su fe en el Dios viviente fue lo que determinó He's todo. not afraid of the power of the enemy. Él no tenía temor del poder del enemigo, God uses the weak things of the world to shame. porque Dios escoge las cosas débiles del mundo para avergonzar a los fuertes. Much later, David writes, Un poco tiempo después, David escribe, "The Lord is my salvation. el Señor es mi salvación, Whom should I fear?" ¿a quién temeré? Here's how Paul treats this story, Mira cómo es que cómo es que Pablo trata esta or historia, how it plays its way out in Paul's ministry. o cómo es que juega un rol en el ministerio de Pablo. My power is made perfect in weakness. Te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. That is why, for Christ's sake, I delight in weakness. Por lo tanto, gustosamente me haré más alarde de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. In insults, in hardships, in persecution. Por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones During times difficult, y dificultades for when I am weak, que sufro en Cristo, porque cuando soy débil, then I am strong. entonces soy fuerte. The Lord control. El Señor está en control de la batalla. Whenever we gather together, Cada vez que nos reunimos, there are people who are battling giants. hay personas que se encuentran
peleando con gigantes. If you fight them according to the rules, Si tú los peleas de acuerdo a las reglas, you're going to lose. vas a perder You don't have the power. porque no tienes el poder. Doesn't matter how much you have, you're still going to lose. No importa cuánto tú tengas, de todas maneras vas a perder They're Goliath. porque ellos son Goliat You have to change the rules. y tú tienes que cambiar las reglas. The battle is the Lord. La batalla es del Señor. As this team goes out tonight, A medida que este equipo sale a Costa Rica esta noche, one of the most wonderful things that can happen in a church una de las cosas más maravillosas que puede ocurrir en la iglesia is the Lord calls people to ministry. es que el Señor llama a las personas al ministerio. The people he calls doubt that this could possibly. Y la gente que Dios llama dudan que esto pueda ocurrir. I have a slingshot. Yo tengo tan solo un tiro de mi onda. What in the world? ¿Qué voy a hacer? Our weakness becomes our strength. Nuestra debilidad se convierte en nuestra fortaleza. As I was finishing up in the first service, Mientras que yo terminaba en el primer servicio, it occurred to me that God didn't call David. me vino a mi mente de que Dios nunca llamó a David. David volunteered. David se hizo voluntario. He saw what needed to be done, Él vio que se necesitaba hacer algo and he comes with his slingshot, y él viene con un tiro de onda and the rest depends on the Lord. y el resto descansa en el Señor. How is the Lord speaking? ¿Cómo el Señor te está hablando en esta mañana? Muchos de nosotros estamos enfrentando gigantes en nuestras vidas. Many of us are facing giants in our lives. Quizás son gigantes financieros. Maybe they're financial giants. Quizás son gigantes relacionales. Maybe there are giants of relationships. Quizás son gigantes de toda índole. Maybe of all sorts giants. Pero si nosotros los peleamos en nuestras propias fuerzas, But if we fight with our own strength, les puedo garantizar que vamos a perder. I can guarantee you that we lose. No es únicamente hasta que entendemos It's not until we understand que la batalla es del Señor that the battle is of the Lord y que tenemos tan solo un tiro de onda, and that we only have one slingshot, slingshot que podemos vencer. that we can overcome. Pero eso solo puede ocurrir But that can only happen cuando identificamos bien la batalla. when we identify the battle. Y la batalla es del Señor. That the battle is of the Lord. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, guys say amen. nosotros ya sabemos el final de la historia. Now we know what the final story Nosotros ya is. sabemos el final de la batalla. We know what the Nosotros final sabemos story. quién gana And we know who's going to win. y el Señor gana. And the Lord Y wins. si el Señor gana, And if the Lord eso wins, quiere decir que nosotros también that ganamos. means that we also win. ¿Cuántos dicen amén? Entonces lo Amen. único que tenemos que aprender a hacer So the only thing that we must learn es que to do, tenemos que aprender a identificar la batalla. we must first identify Iglesia, what is our battle. Tu gigante, Church, tu your battle, enemigo, your enemy, sirve a dioses que están muertos. Sirve a dioses que están muertos. that they are dead. No, they serve gods that They- are dead. They serve gods that are dead. Pero tu Dios, But your el God, Dios que tú sirves, the God that you serve, está vivo. is alive. Eso quiere decir That means que la batalla le pertenece al Señor. that the battle belongs to the Lord. Y si la batalla le pertenece al Señor, And if the battle belongs to the lo Lord, único que tenemos que hacer es the only thing we need to do salir corriendo por ese barranco it is to go and run, y sacar nuestra onda is to take y our usar slingshot nuestro tiro porque la batalla le pertenece al Señor. and use our slingshot because the battle is of the Lord. Y si el Señor está con nosotros, And if the Lord is ¿qué with dice la us, palabra del Señor? and what does the word of God say? ¿Quién contra Who nosotros? is against us? ¿Cuál es tu gigante? So what is your En giant? realidad yo no sé,
Pero sí sé In reality, I do not know, but what I do know, que todos enfrentamos gigantes en nuestras vidas. ¿Por qué no nos all ponemos en pie? face giants in our lives. So why don't you go ahead Y, and y stand quiero up? hacer lo que hicimos en esta mañana. And I want to do the same thing we did this Y es morning. que queremos orar por aquellos de ustedes We would like to pray for those que quizás están enfrentando gigantes en sus vidas. who may be facing giants in your lives. Gigantes difíciles, formidables, Giants that are very difficult in your lives. grandes, armados hasta los dientes. Very big and very strong, or full. Y tú tan solo eres un pequeño pastor And you might be just ante ese gigante. a small shepherd upon that giant. Déjame decirte, la batalla es del Señor. Let me tell you, the battle is of the Lord. Yo le decía al primer servicio que si algo que yo saqué de ese mensaje And what I was telling first service, something that I was able to retract es de from this, reconocer que mi batalla le pertenece al Señor. that my battle belongs Y to the cuando Lord. mi batalla le pertenece al Señor, And when my battle belongs to the Lord, entonces las reglas de combate cambian. the rules of engagement change. Porque mi Dios está vivo. Because my Y Él God me da is la alive. habilidad de enfrentar a mis He will gigantes. give me the ability to confront them. Así de que, si tú quieres que oremos por ti, So if you would like for us to pray for quizás tú you, estés enfrentando un gigante formidable, un gigante difícil en tu vida. you may be facing a giant, a difficult giant in your life. Queremos orar por ti. We want to pray for ¿Por qué you. no vienes aquí al frente y What- queremos orar por esos gigantes que están enfrentando algunos de ustedes? Why don't you come to the front and we want to pray for you as you face these giants. Pero quiero decirles algo, el Señor también los ha equipado a ustedes And I also want to let you know that the Lord has also equipped you con lo necesario para vencer esos gigantes. with the necessary things to overcome those Usted giants. ya tiene su bolsa de pastor. You have your bag of a pastor. Lo único que tienes que hacer es recoger lo necesario para enfrentarse a esos gigantes. The only thing you need to do is to collect the items to overcome the giants. Reconocer que la batalla es del Señor. To recognize that the battle is of the Lord. Reconocer que no, como acaba de decir el pastor, nadie es 100% todas las veces excelente en el tiro, pero con la fe en el Señor venceremos a nuestros gigantes. And just like the pastor said, you know, we may not be 100% all the time hitting the target, Pero con la fe en el Señor but with the faith in the Lord, podemos vencer a nuestros we gigantes. can ¿Cuál overcome es the tu giant. gigante? So what is your giant? ¿Será una persona? Is it a person? ¿Será una institución? Is it an institution? ¿Serán finanzas? ¿Será una enfermedad? Is it finances? Is it sickness? ¿Cuál es tu gigante? What is Bueno. your giant? Lo lindo de la gente de Dios And what's awesome and great about the children of God es que nuestra batalla le pertenece al Señor. is that our battles is of Y the si Lord. Él está con nosotros, And if He is with us, ¿quién contra nosotros? against us. ¿Por qué no oramos? Let's Señor pray. Jesús, Heavenly Father, en esta mañana venimos orando por mis hermanos, Señor. this morning we pray for our brothers. Ellos están enfrentando gigantes. Lord, they are facing giants. Gigantes que están armados hasta los dientes. They are equipped all the way. Gigantes imposibles de vencer, They are humanamente equipped, hablando. and they seem impossible to overcome. Gigantes que no podemos vencer. So much so that we feel like we can't overcome them. Pero hoy entendemos But today we do understand que la batalla te pertenece a ti, that Señor. the battle belongs unto you. Y que tú nos darás la habilidad y la manera de vencer a nuestros gigantes. And you will give us the ability to overcome Así those de que, giants. Dios mío, llena a mis hermanos de tu Espíritu Santo, So Dios mío. Lord, fill your people with your spirit De habilidad, Dios mío, Of para poder abilities vencer a sus to gigantes, Señor. overcome those giants. Que ellos primeramente que todo puedan reconocer So that, Lord, that they may understand que la batalla te pertenece a ti, Dios that the mío. battle Y que belongs si unto tú you. estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? And Lord, that if you're with us, who can be Y against que a us? pesar de qué tan grande nuestro gigante pueda ser, And despite how big and how giant
these giants are Tú in our nos lives, das y nos puedes dar la habilidad de vencer a nuestros Lord, gigantes. you can give us the opportunity Así to de que overcome these giants. oramos por cada uno de mis So hermanos Lord, we pray for each brother y por sus gigantes que ellos están and their enfrentando. giants that they're overcoming. Te pedimos que les ayudes, Lord, we ask that you que los help them. llenes de tu espíritu, Lord, that you would que fill them les with your des la spirit. habilidad, la autoridad y el poder Give them the ability, authority to overcome those para giants. poder vencer estos gigantes, So that Dios they will mío, be- that para they will poder overcome those hacerles giants. frente, Dios mío, y vencer. That we may confront them and overcome those giants. Que a pesar de que ellos no tienen una espada, Even though they may not have a sword tal como David, puedan terminar cortándole la cabeza a su enemigo. like David had, but that they would be able to cut the head off En the el giant. nombre de Jesús In lo the pedimos en name of acción de Jesus. gracias. Thank you, Jesus. Y el pueblo de Dios dice, And God's people say, amén y Amen. amén. Démosle un aplauso let's fuerte. give a hand clap to the fuerte al Lord. Señor. Praise you, Jesus. I want you to fill us, Lord Jesus. Llénanos. Queremos más de tu presencia. More of you in our lives. More of you, Jesus. Surrender all to you. Venimos todo a ti, Señor. The atmosphere is changing now. For the Spirit of the Lord is here. The evidence is all around that the Spirit of the Lord is here. The atmosphere is changing now. For the Spirit of the Lord is here. The evidence is all around that the Spirit of the Lord is here. Oh, overflow in this place. Fill our hearts with your love. Your love surrounds us. Yeah, you're the reason we came to encounter your love. Your love surrounds us. Oh, your love surrounds us. La atmósfera cambiando está. Mira tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. Una vez más dile al Señor. La atmósfera cambiando está, porque tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. Llena este lugar, derramando tu amor me envuelve. He venido por ti a tus brazos de amor, tu amor me envuelve. Overflow in this place. Fill our hearts with your love. Your love surrounds us.
Lléname con tu presencia, Jesús. Con algo nuevo. Come on and just fill me with something new, Lord. Spirit of God, fall fresh on us. We need your presence. Say your kingdom come, your kingdom come, your will be done here as in heaven. Que tu poder descienda hoy, venga tu reino, que se haga aquí, Señor, se haga aquí tu voluntad, como en el cielo. Spirit of God, Spirit of God, fall fresh on us. We need your presence. Say your kingdom come, your kingdom come, your will be done here as in heaven. Necesitamos más de ti, Señor. Come on and just say, fill me. Lléname, Jesús. Lléname más de tu presencia. Lléname más de tu presencia. Lléname más de tu amor. Fill me up, fill me with your presence. Fill me up, fill me with your presence. Fill me with your love. We need more of you, Jesus. If you believe it, come on and say, a miracle can happen now. Sing it out. For the Spirit of the Lord is here. The evidence is all around that the Spirit of the Lord is here. Dile milagros. Milagros pueden suceder. Tu Espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu Espíritu está aquí. Tu Espíritu está aquí, Señor. ¿Aceptaste al Señor Jesucristo, As your Lord and Savior, Señor y Salvador? we want to know about it. Queremos saber. We want to acerca de eso. encourage you in your new walk with Christ. Queremos animarte en tu nuevo caminar con Cristo. As you confront your giants in your life, A medida que enfrentas tus gigantes en tu vida, know you can defeat them. quiero que sepas que puedes derrotarlos. God is with you, Dios está contigo. and He wants to guide you. Quiere guiarte, He wants to mold you quiere moldearte so that your story para que tu historia be for God's glory. sea para la gloria de Dios. After service, go to our Connect Center. Después del servicio vayan al We centro would de love to conexión. pray for you Nos encantaría orar por ustedes, and give you a welcome packet. darles un paquete de bienvenida. Pastor Doug, Pastor Doug, thank you for your message. gracias por ese Thank you for mensaje. your encouraging Gracias por word. esa palabra de aliento. As we face our A giants, medida que enfrentamos a you've nuestros given us gigantes, a word nos has dado una to palabra overcome them. para vencerlos.
And we want to remind our church. Queremos recordarle a la iglesia. As next Sunday, Pastor Josh will continue in his series on Jonah. El pastor Joshua va a continuar la serie de Jonás. God continues to do great things in our lives. Dios continúa obrando en nuestras vidas. With that in mind, let's hold the brother and sister's hand next to us. Con eso en mente, ¿por qué no nos unimos de manos? And let's come together and pray. Vamos a orar. Heavenly Father, Padre Celestial, thank you for this encouraging word. te damos gracias por esta palabra alentadora. As we have heard this story countless of times, A medida que hemos ya escuchado esta historia muchas veces, today you brought a fresh perspective. hoy nos das una nueva perspectiva. And oftentimes when we feel weak and defeated, Y a menudo cuando nos sintamos débiles y derrotados, we are afraid to face our giants. tenemos temor en enfrentar a We nuestros want away from them. gigantes y queremos alejarnos de ellos. But Lord, you have taught us today Pero Señor, en este día nos has that we enseñado can overcome those situations in our lives. que podemos vencer esas situaciones en nuestras Lord, it vidas. is up to us to trust upon you. Y depende de nosotros confiar en ti. Lord, we want to trust everything. Señor, queremos confiar todo. Lord, we want to be victorious. Queremos ser victoriosos. We're tired of being defeated. Estamos cansados de ser derrotados. Lord, let your shine be lit in us Señor, que tu luz brille en nosotros to give you honor and praise. para darnos honra y gloria. Because we know Porque sabemos it is our story que es nuestra historia for your glory. para tu gloria. Thank you, Jesus, for your Te word. damos gracias, Jesús, por tu We palabra. honor you and we give you praise. Te honramos y damos toda la And gloria. God's people Y say, el pueblo de Dios dice, Amen Amén. and Y amén. amen. God bless you Que guys. Dios les bendiga. We love Les you. amamos. Have a great Sunday. Tengan un buen domingo. Unstoppable.